El siguiente tema es el 226 que se refiere a la varianza. Hasta ahora hemos visto las medidas de dispersión como el rango, que es una medida de dispersión total, o el rango semi-intercuartílico, que es una medida de dispersión media, pero ninguna de ellas indica la distribución de los datos. Y la varianza precisamente es una medida de dispersión que considera cómo están distribuidos los datos. La varianza es igual a la suma del cuadrado de las diferencias entre cada dato y la media aritmética, y luego después se divide entre el tamaño de la muestra menos 1. La vamos a representar como una S mayúscula al cuadrado. La expresión que está en pantalla indica el enunciado anterior, es decir, la varianza es igual a cada dato menos el promedio al cuadrado, la suma de esos resultados entre el total de datos menos 1. Esto lo podemos simplificar con la fórmula siguiente, que nos indica la varianza para datos no agrupados, que es igual a la sumatoria de 1 hasta n de cada dato menos el promedio al cuadrado entre n menos 1. También vamos a tener la fórmula para calcular la varianza para datos agrupados, la cual es igual a la sumatoria de 1 hasta k de la frecuencia por cada dato menos el promedio al cuadrado entre n menos 1. Recuerden que aquí los datos están representados por la marca de clase, entonces sería por la marca de clase menos el promedio. Algo importante de la varianza es que existe un inconveniente en las unidades de los resultados, es decir, si nosotros estamos trabajando minutos, el resultado va a ser minutos al cuadrado, o horas sería horas al cuadrado, o podríamos estar manejando promedios de calificaciones y el resultado de la varianza sería el promedio de las calificaciones al cuadrado. Por ello, la varianza es más utilizada en estadística inferencial, entre otras aplicaciones, para calcular el tamaño de una muestra, pero la varianza nos va a ser útil para calcular la desviación estándar. Bien, ahora el tema 227 es la desviación estándar. La desviación estándar es la medida de dispersión más importante. La vamos a representar con la letra S mayúscula y la vamos a poder calcular extrayendo la raíz cuadrada de la varianza. Es decir, la desviación estándar va a ser igual a la raíz de S al cuadrado. Una vez que conozcamos la desviación estándar, vamos a poder ubicar la posición de una observación con respecto a una serie de datos. Vamos a ver ejemplos tanto de varianza como de desviación estándar. El primer ejemplo que realizaremos es para datos no agrupados. Se nos pide que con los datos que se encuentran en pantalla calculemos la varianza. Por lo tanto, lo primero que haremos será obtener el promedio de esa serie de datos. Y lo que haríamos será sumarlos y dividirlos entre el total de datos. El promedio en este caso nos da 6. Ahora procederemos a calcular la varianza. Y la varianza va a ser igual a cada dato menos el promedio al cuadrado, entre el total de datos menos 1. Ahora, cuando realizamos operaciones, en el primer caso de 3 menos 6 me va a dar menos 3 y eso lo elevaría al cuadrado. Recuerden que cuando nosotros elevamos un número negativo a una potencia par, el resultado siempre es positivo. Entonces, en este caso, menos 3 al cuadrado me va a dar 9, al igual que menos 4 al cuadrado me va a dar 4, es decir, me van a dar valores positivos. De igual forma, menos 1 al cuadrado me va a dar 1. Al final voy a sumar esos resultados y lo voy a dividir entre n-1, que en este caso es 5. De tal forma que tengo 28 entre 5 y la varianza es igual a 5.6. Ahora me piden que saque la desviación estándar y la desviación estándar va a ser igual a la raíz cuadrada de la varianza, que es 5.6. Eso es igual a 2.37. Entonces, la varianza es 5.6 y la desviación estándar es 2.37 para ese conjunto de datos no agrupados. Ahora realizaremos un ejemplo para datos agrupados y para datos agrupados vamos a ocupar la tabla que con anterioridad hemos utilizado en los ejemplos. Pero además va a ser la tabla que utilizamos para obtener la desviación media, porque ocuparemos las columnas que ya teníamos anteriormente. En este caso, vamos a dejar la columna de la marca de clase menos el promedio. Esa nos va a servir porque luego la vamos a elevar al cuadrado.
En el caso de la varianza, como lo que vamos a obtener es la marca de clase menos el promedio al cuadrado, recuerden que aun cuando tuviéramos un resultado negativo, al elevarlo al cuadrado se volvería positivo. Por lo tanto, podemos utilizar la columna que se utilizó en la desviación media. Y después vamos a abrir una columna más en la que vamos a multiplicar la frecuencia por el resultado de la marca de clase menos el promedio al cuadrado. Entonces, lo que realizaremos será, si no la tuviéramos, calcular la media aritmética. Pero en este caso nosotros ya la tenemos, ya la habíamos calculado con anterioridad. Luego, haríamos lo que hicimos en la desviación media, es decir, a cada dato o a cada marca de clase le vamos a restar el promedio y eso nos va a dar el valor absoluto de la marca de clase menos el promedio. Pero para nosotros realizar la varianza, eso que obtuvimos lo vamos a elevar al cuadrado en la siguiente columna y luego lo vamos a multiplicar por la frecuencia en la siguiente columna. Nuevamente lo vamos a estar realizando con cada uno de los datos hasta completar las 3 columnas. Vamos a estar restando la marca de clase menos el promedio y luego ese resultado elevándolo al cuadrado y luego en la siguiente columna lo que haríamos sería multiplicarlo por la frecuencia. Una vez que tengamos todos los datos, lo que vamos a hacer es sumar la última columna. Esa columna nos va a permitir obtener la varianza porque la dividiremos entre el total de datos menos 1. La sumatoria de la frecuencia por la marca de clase menos el promedio al cuadrado es igual a 396.363.96. Y la varianza va a ser igual a ese resultado entre 119. Es decir, tendremos una varianza de 3.330.79 minutos al cuadrado, porque si recuerdan, esta serie de datos está relacionada con los minutos de ejercicio que hacían 120 personas que fueron encuestadas. Ahora, la desviación estándar va a ser igual a la raíz cuadrada de 3.330.79, lo que es igual a 57.71. ¿Qué indica en este caso la desviación estándar? Bueno, como nosotros sabemos, el promedio de minutos de ejercicio que hacen las 120 personas que fueron encuestadas es de 116.32, es decir, la media aritmética. Sin embargo, la desviación estándar lo que indica es normalmente cuántos minutos de ejercicio hace una persona de las 120 personas encuestadas. Y en este caso, normalmente hacen 58 minutos.